Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de inteligencia eficiente. En este video vamos a aprender a crear listas desplegables, pero que funcionen de una manera diferente a como normalmente lo hacen en Visual Basic. Si yo escribo, por ejemplo, una letra, aquí por ejemplo la Z, me aparece solamente los que contengan esa letra. No importa si no empieza o termina como lo hacen normalmente. Si yo escribo, por ejemplo, todos los que contengan la letra A, aquí me está descartando por todos los que contengan esa letra solamente. Entonces, si yo empiezo a escribir algo como limpieza o L, aquí está todos los que contengan la letra L, con que lo contengan, con eso estaría funcionando. También podríamos hacer lo mismo con la marca. Vamos a empezar a trasladar esta lógica. Por ejemplo, todo lo que contenga la letra A, la letra B, y así es como podríamos empezar a hacer esta lista desplegable que sea descartable. Esto lo vamos a hacer con una macro en Visual Basic y pues es muy útil cuando ustedes tengan un buscador o un sistema donde quieran ver no solamente los ítems coincidentes en su totalidad, sino que contengan la letra en cualquier punto, no importa si al inicio o al final, por ejemplo, todo lo que contenga la letra E, y ahí lo estamos viendo. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a aprender a hacer este video. Sin más, vamos a comenzar. Muy bien, pues vamos a comenzar. Como siempre, les voy a dejar en la descripción de este video el link de descarga de este archivo para que puedan seguir paso a paso lo que estaremos realizando. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es crear el diseño de nuestro formulario con unas listas desplegables, nada del otro mundo. Nos vamos aquí a Programador, Visual Basic, y aquí vamos a tener que insertar un nuevo formulario o User Form. Esto va a ser muy sencillo, simplemente vamos a generar listas desplegables para la columna de categoría, la de marca y la de nombre. Entonces, pues bueno, vamos a crear esas listas desplegables. Seleccionamos aquí el control de cuadro combinado o combo box, dependiendo del idioma en el que lo tengan. Y ahí tenemos nuestra primera lista desplegable. Copiamos y pegamos para tener que replicar esto 3 veces. Muy bien, entonces ya tenemos ahí nuestras listas desplegables. Ahora vamos a agregar aquí un pequeño label para que se vea a qué columna nos estamos refiriendo. Entonces la primera columna es la de la categoría. Nos vamos aquí y escribimos categoría. Ok, y ponemos acá en la caption también categoría. De hecho aquí es donde prácticamente nos interesa poner el nombre solamente. Entonces acá para este label solamente vamos a ponerlo en el caption. Ponemos marca y aquí vamos a poner nombre. Nombre de producto para que se vea más grande. Entonces vamos a hacer un poquito más largo esto. Muy bien. Ya tenemos nuestras listas desplegables. Vamos a hacerlas un poquito más largas aquí. Simplemente con esto ya podríamos empezar a programar nuestras rutinas. Entonces vamos a escribir aquí en la categoría. Vamos a cambiar el nombre de nuestro control para que podamos ubicarlo en la programación. Entonces, en lugar de que se llame ComboBox 1, vamos a llamarle CMB Category. Muy bien, aquí vamos a escribir CMB Branch. Muy bien, y aquí CMB Producto. CMB Producto, de producto. Muy bien. Entonces, ahora sí ya podríamos empezar a escribir la lógica para empezar a mostrar los ítems. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar aquí clic derecho, ver código, y dónde vamos a iniciar con la programación. Es cuando nosotros empecemos a escribir algo en cualquiera de los combo box. Vamos a iniciar con el de la categoría. Entonces seleccionamos aquí CMB Category y el evento va a ser Change. Este evento Change se va a desencadenar cada vez que yo escribo algo. Por ejemplo, si yo escribo aquí un message box que diga ha escrito algo, esto me va a aparecer, este mensaje me va a aparecer cada vez que yo comience a escribir algo en CMB Category. Entonces vamos a darle, por ejemplo, si yo escribo una A, vemos que me aparece ese cuadro de mensaje de ha escrito algo. Si yo escribo una B, también. Entonces cada vez que yo hago una entrada, se desencadena este evento y es ahí donde yo quiero empezar esa búsqueda de los ítems que coinciden. Entonces vamos a ponerle aquí que vamos a llamar a, podremos ponerle Search Items para poder buscar a los ítems que coinciden con la búsqueda. Entonces vamos a poner acá en nuestra variable
string search, que va a ser de tipo string, y vamos a capturar lo que el usuario está escribiendo. Entonces ese string search va a ser igual a mi.cmbcategory.text. Muy bien, entonces de esta manera ya podríamos tener esa parte. Es más, vamos a ponerle aquí get items. Muy bien, en lugar del nombre search, que simplemente los obtenga. Y con respecto a esta búsqueda, vamos a ponerle string search. Vamos a mandar lo que el usuario escribió. Muy bien, entonces estamos obteniendo, vamos a crear esta subrutina a continuación. Vamos a borrar esto de acá y vamos a escribir aquí una subrutina que se llama getItems y que va a recibir un string search en sus parámetros y va a ser de tipo string. Muy bien, entonces acá es donde ya inicia toda la lógica. Aquí es donde vamos a obtener los ítems para ese listado que coincidan con esa búsqueda, o sea, todos los que contengan la letra A, todos los que contengan la letra B, dependiendo de lo que yo haya escrito en ese momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos primero que nada generar un record set de tipo ADO_DB. Vemos que si yo escribo ADO no aparece nada. Entonces de momento vamos a dejarlo así, solito. Y nos vamos a ir aquí a herramientas, referencias y vamos a activar la librería de Microsoft ActiveX Data Objects. Nos vamos aquí y buscamos Microsoft ActiveX, aquí está. Y este es el Data Object 6.1, esta es la que tenemos que habilitar. Entonces le damos acá en aceptar y ahora si yo escribo ADO_DB, vemos que ya me aparece esa librería y escribo .record set. Eso es lo que queremos, un record set, esta variable. Y en lugar de que se llame record set, vamos a llamarle aquí list items y va a ser de tipo record set. Entonces este list items, muy bien, esta variable va a ser igual a otra subrutina que vamos a generar a continuación. Entonces esos list items va a ser igual a get coincidences. Vamos a ponerle aquí que obtenga todas las coincidencias de una tabla. Muy bien, para ser más específico qué es lo que va a hacer esta función. Entonces vamos a obtener todas las coincidencias de una tabla y aquí es donde vamos a dar los nombres de nuestra fuente de datos. Entonces mi tabla de donde yo quiero empezar a buscar esas coincidencias está aquí. Entonces necesitamos darle el nombre de la hoja, que puede ser hoja 1, vamos a cambiarle aquí el nombre a datos. Entonces la hoja se llama datos, vamos a mandarle aquí primero el nombre de la hoja. Después del nombre de la hoja vamos a mandar como segundo parámetro el nombre de la tabla, o sea, no estamos yendo de lo general a lo particular. Entonces ya dimos el nombre de la hoja, ok. Ahora el nombre de la tabla, porque puede ser que en una hoja tenga diferentes tablas. Entonces la tabla, aquí podemos ver su nombre, se llama productos. Voy a copiar este nombre y la voy a pegar aquí, entre comillas. Muy bien. Después de eso, ya que tenemos el nombre de la hoja, el nombre de la tabla, necesitamos el nombre de la columna en donde va a buscar esas coincidencias, que en este caso es categoría. Entonces vamos a poner aquí que es categoría, así como está. O sea, tenemos que, de hecho es mejor si lo copiamos y lo pegamos para que no cometamos ningún error de alguna mayúscula o algún acento. Simplemente copiamos y lo pegamos aquí entre comillas. Ahí tenemos el nombre de la hoja, el nombre de la tabla, el nombre de la columna y ahora sí viene el filtro, que es prácticamente lo que escribió el usuario, que es lo que estamos recibiendo en este parámetro. Entonces escribimos string search y va ahí, con eso prácticamente tenemos toda nuestra información. Entonces esta función ahorita la vamos a crear. Esta función me va a regresar todos los datos coincidentes y entonces me los va a regresar en un record set y simplemente lo que yo tendría que hacer es asignárselos a mi lista desplegable. Entonces ya una vez que me obtenga mis datos voy a escribir aquí que mi.cmbcategory list va a ser igual a list items get rows. Con eso, con este me está regresando ya un array que yo puedo popular para hacer aquí la lista de la lista desplegable. Entonces ya tenemos prácticamente todo listo, simplemente necesitamos escribir la lógica de esta función
que pues es muy importante, es prácticamente lo más importante del video. Entonces ahora vamos a insertar un nuevo módulo y vamos a llamarle Excel SQL. ¿Por qué Excel SQL? Porque vamos a utilizar una sentencia SQL que me permite obtener las coincidencias con el operador like. Entonces ese es uno de los beneficios de poder utilizar Excel como si fuera una base de datos SQL, porque podemos utilizar ese operador y me regresa los datos filtrados de la categoría, en este caso que coincida con los valores que yo escribí en el combo box. Entonces ya vamos a escribir esa función. Escribimos aquí una función de nombre getCoincidences from table, y esto me va a regresar, recordemos, un addb.recordset. Muy bien, entonces ya que tenemos esta parte, necesitamos establecer los parámetros. ¿Qué vamos a recibir primero? El string wsName, que va a ser de tipo string, recordemos que es el nombre de la hoja. Después string table name, que va a ser de tipo string también. Después es el string column name, que va a ser de tipo string también. Y por último el string filter, que es el filtro, y va a ser de tipo string. Muy bien, esos son los 4 parámetros que les estamos mandando y que vamos a recibir aquí y que vamos a empezar a procesar para poder establecer y regresar los datos de los resultados coincidentes. Para eso necesitamos, como vamos a utilizar SQL, necesitamos crear una conexión. Entonces vamos a escribir aquí una variable dim conexión, que va a ser de tipo addb.conexión. Para poder hacer uso de los comandos SQL, necesitamos crear una conexión SQL, aunque sea a este mismo libro. Necesitamos también crear un record set, que vamos a crearlo como addb.recordset. Y esta conexión vamos a setearla, vamos a decir aquí, setea esta conexión, que va a ser igual a get this workbook connection. Esta es una función que nosotros también tenemos que crear. Es una función que me va a regresar una conexión SQL o de addb, una conexión addb a este mismo libro, pero pues no hay un comando que lo haga directamente, sino que nosotros tenemos que crearlo. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, vamos a crear esa función. Escribimos una función que se va a llamar esto y prácticamente me va a regresar un addb.connection. Y esta función es muy sencilla. Es más, les voy a dejar un archivo de texto que es prácticamente este de acá. Este archivo de texto es el que vamos a utilizar. Lo vamos a copiar este comando y vamos a pegarlo acá. Lo único que vamos a hacer es eliminar el open, porque no vamos a abrir la conexión en este punto. Simplemente escribimos esta parte y vamos a generar aquí una variable conexión que sea de tipo addb.connection y seteamos esa conexión, o más bien a esta función le damos ese valor de la conexión. Entonces get this workbook connection, la vamos a setear como que sea igual a la conexión. Muy bien, entonces de esta manera prácticamente estamos generando una conexión a este libro, al libro que ustedes tengan abierto en su computadora de tipo addb, y la estamos regresando en esta función. Y ya cuando vuelvan a utilizar, necesiten otra conexión a este libro, pues simplemente copian esta función y así la mandan a llamar. Y es así como pues lo obtenemos de una manera más sencilla sin tener que escribir este código en diferentes ocasiones, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tip que les dejo. Si quieren utilizar conexiones SQL a este libro, pues con esta función lo podrían hacer. Entonces, cuando me refiero a este libro, me refiero al libro que ustedes tengan en su computadora, no al que están viendo en mi computadora, sino al que ustedes estén viendo en esos momentos. Ahora que tenemos esta parte, lo que vamos a hacer es declarar una variable que se llame listObject o LO, que va a ser de tipo listObject. Cuando nosotros referenciamos una tabla, esto es un objeto listObject en Visual Basic. Entonces no es como que se llama Excel Table, se llama listObject. Así se llama y pues bueno, puede ser un poquito confuso, pero para que lo tomen en cuenta. Entonces ya que seteamos nuestra conexión, la vamos a abrir. Abrimos nuestra conexión ahora sí, y lo que vamos a hacer es setear nuestro listObject, que va a ser igual a thisWorkbook. Aquí sí tenemos un objeto que se llama thisWorkbook para hacer referencia a este libro, y después nos vamos a hacer referencia a la hoja que nos dieron. Entonces
Para poder hacer referencia, escribimos aquí .sheets y el nombre de la hoja que nos van a mandar, que es lo que tengamos en nuestra primera variable string wsname. Después de eso escribimos .listObjects con s aquí, acá no lleva s, aquí sí, y lo que escribimos es el string table name. Muy bien, entonces ahora sí ya estamos referenciando, ya estamos diciéndole este objeto listObject hace referencia a la hoja, a la tabla, perdón, que se llama productos de tu hoja datos, que así se llama, ¿no? Entonces aquí vamos a recibir productos y aquí vamos a recibir datos. Y ya con eso le estamos asignando. Y eso es muy importante porque necesitamos crear un query SQL para poder obtener los valores con el filtro. Entonces les voy a poner aquí un ejemplo, que ese string SQL que vamos a generar a continuación va a ser igual, aquí ahorita lo estoy poniendo como comentario, y va a ser igual a un select, por ejemplo, categoría from, y aquí lo que tenemos que escribir, o sea, cuando hacemos esto estamos seleccionando la categoría y ahora le tenemos que decir a qué hoja va a referenciar y lo tenemos que poner entre corchetes. Entonces la sintaxis es la siguiente: aquí ponemos el nombre de la hoja, que si la hoja se llama datos, así lo tenemos que escribir de esta manera, y después vamos a escribir un signo de dólar, ya lo tenemos así, un signo currency, y después de eso tenemos que escribir el rango de nuestra tabla. En nuestra tabla empieza en A1 y termina en I1001. Entonces escribimos aquí A1, dos puntos, y 1001. Entonces así le estamos diciendo, seleccioname categoría de esta tabla que se encuentra el rango en la hoja datos desde la celda A1 hasta la celda I1001. Y ahora para aplicar el filtro vamos a escribir un where y después ponemos categoría. Y para poder encontrar las coincidencias escribimos like y todas las coincidencias, o sea, todo lo que contenga la letra o lo que nosotros estamos recibiendo en el string filter. Entonces, por ejemplo, todo lo que contenga, no sé, estoy viendo aquí en categoría bev, por ejemplo, que escribamos bebidas en ese momento, o es que escribamos solamente bev. Entonces escribimos aquí entre, acá aquel operador va a ser entre comillas, después signos de porcentaje y la palabra bev. En este caso, supongamos que es lo que estamos recibiendo. Entonces, esto me va a regresar todas las coincidencias con bev, que sería en este caso bebidas. O si hay alguna otra palabra que contenga esas tres letras, no importa que estén al inicio o al final, me las va a regresar. Esa es la diferencia, lo que queremos hacer con esta rutina. Entonces, así es como se va a ver nuestro string SQL, o cómo se tiene que ver, cómo lo tenemos que armar. Pero va a ser dinámico porque no siempre va a ser categoría y no siempre va a ser este texto. Entonces es ahí donde tenemos que cambiarlo y no siempre van a ser estos datos. Puede ser que los datos crezcan o que disminuyan y ya no sean hasta 1001. Entonces también por eso es muy importante que referenciemos a nuestra hoja. ¿Cómo obtenemos esta sección? Pues bueno, vamos a empezar a armar ahora sí nuestro string SQL. Para eso necesitamos primero declarar una variable string SQL que sea de tipo string. Muy bien, entonces este string SQL va a ser igual a un select y acá viene el nombre de la columna que estamos recibiendo aquí como string column name. Dejamos un espacio muy importante y concatenamos con string column name. Muy bien, ya tenemos el nombre de la columna y después vamos a concatenar otra vez con un from. Muy importante que tengamos esos espacios y abrimos corchetes y después viene el nombre de la hoja, que es lo que estamos recibiendo como string wsname. Entonces aquí escribimos string wsname y lo vamos a concatenar aquí en esta parte con el signo de pesos. Entonces o un signo de dólar, como ustedes lo conozcan. Ponemos aquí el signo de currency y después de eso viene el rango de list object. Entonces, ¿cómo lo podríamos obtener? Aquí, como pueden ver, este rango no tiene los símbolos, o sea, no es un rango que no tiene los símbolos aquí de dólar. Cuando nosotros obtenemos aquí una variable, podríamos hacer lo siguiente. Podemos escribir, concatenarlo con lo.address, perdón, .range.address, pero este punto address lo que me va a regresar es aquí un símbolo de dólar y acá otro símbolo de dólar y así como si fueran las celdas fijas. Entonces, para que no me lo regrese, solamente le quitamos el row absolute como 0
y el column absolute como 0, para que no sea una referencia absoluta, sino que sea una referencia relativa. Y así ya me lo puede leer bien la cadena de conexión del string SQL. Y ahora, después de esto, tenemos que cerrar ese corchete. Cerramos los corchetes, ya tenemos esta parte y ahora viene el filtro. Entonces, para no hacerlo muy grande, simplemente voy a concatenar ahora string SQL es igual a string SQL, o sea, lo que ya tengamos armado con anterioridad, string SQL, y lo vamos a concatenar con un where. Ahora pongo un espacio, muy importante dejar ese espacio, y escribo la palabra where, y ahora viene otro espacio para tener el nombre de la columna. Escribimos aquí string column name, muy bien, y después de eso viene el operador like con espacios antes y después, muy importante estos espacios, muy bien. Entonces ya tenemos el operador like y ahora en esta parte necesitamos escribir, aquí no vienen comillas dobles, perdón, aquí me equivoqué, aquí más bien son comillas simples. Así es como se tiene que ver. Entonces tenemos que escribir esas comillas simples. Acá vamos a concatenarlo y vamos a escribir una comilla doble para poder escribir un string y una comilla simple que quizá no la vean ustedes muy bien, pero aquí está una comilla simple y un símbolo de porcentaje. Es más, le voy a poner un espacio para que lo puedan ver. Es muy importante que aquí así se vea. Lo voy a juntar porque no necesitamos ese espacio. Y después de eso va a venir aquí el string filter, que es lo que yo escriba, string filter, que es lo que el usuario va a escribir desde el combo box. Y cerramos otra vez con un porcentaje y una comilla. Ahí está la comilla, una comilla simple. Si ustedes quieren ver cómo prácticamente se armó y ver que está correctamente armado su string SQL, porque puede ser que cometamos algún error, les recomiendo tener un debug.print del string SQL y para poder visualizarlo les va a aparecer aquí en la ventana de inmediato. Si ustedes no tienen esa ventana de inmediato, nos vamos aquí a ver y seleccionamos ventana de inmediato o control G para que les aparezca y puedan visualizar cómo es que se armó su string SQL y sea más fácil para ustedes detectar si hay algún error y por eso les va a mandar un error. Es más, ahorita pues yo no estoy seguro que esté bien armada, también lo voy a dejar y voy a poner un marcador aquí para que se detenga la macro. Ponemos un marcador para que la macro haga una pausa en este punto y nos permita visualizar ese resultado. Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí, seteamos nuestro record set, que va a ser igual a connection.execute. Vamos a ejecutar ese string SQL que acabamos de armar. Muy bien, eso es lo que vamos a estar ejecutando. Y ahora la función getCoincidenceItems. Muy bien, esta función nos va a regresar el record set prácticamente. Y con eso estaríamos listos. Vamos a visualizarlo. Por ejemplo, si yo ya tenemos todo establecido, estas funciones, entonces si yo me voy a mi formulario y lo abro, vamos a abrir el formulario y escribo la palabra A, vemos que nos manda aquí un error y eso es porque esto, al ser un objeto de tipo record set, lo tenemos que setear. Bueno, ese es el primer error que detecté. Entonces ustedes también lo agregan. Vamos a darle continuar ahora sí. Y ahora nos manda otro error, vamos a depurarlo. Y me manda aquí un error de la conexión. Ok, sí, aquí prácticamente me está faltando que sea una nueva conexión, porque cuando vamos a abrir una conexión desde cero, o sea, no le vamos a asignar una existente, necesitamos crear una nueva conexión. Eso es lo que me faltó. Entonces, bueno, vamos a volver a hacer la prueba. Intentamos aquí. Ahí está. Ahora sí ya no entró ningún error, simplemente se está deteniendo en este punto. Y vamos a ver cómo se imprime nuestro string SQL. Seleccionamos aquí, por ejemplo, y me dice que el string SQL es select categoría. Ok, ya hasta aquí vamos bien. From datos, aquí todo se ve bien también. Where y todos los espacios, o sea, es muy importante que ustedes vean que tienen los espacios, categoría, like y en este caso escribir la letra A y así es como se tendría que ver, con las comillas simples, porcentaje, porcentaje y comillas simple. Muy bien, entonces si yo ejecuto esto no me debería de mandar ningún error, vamos a ejecutarlo. Muy bien, no mandó ningún error y acá el record set, aquí si nosotros vamos a ver la ventana de locales, también esta ventana de locales me permite ver el resultado del record set y vemos que cuando yo tengo este endOfFile como falso, quiere decir que sí hay resultados. Eso es muy importante porque nos va a ayudar en el futuro. Cuando ustedes vean que aquí sí está en falso, quiere decir que sí hay algunos resultados
y los podemos empezar a visualizar. Entonces acá está, por ejemplo, fields, y tenemos esto, y tenemos el item 1, y ahí es donde podríamos empezar a navegar para poder ver los resultados. Pero bueno, hasta este momento vamos a dejarlo así. Nos vamos acá a F8, y obtenemos los resultados. Entonces, ahora sí tenemos, por ejemplo, congelados, pero no vemos todos los demás porque bebidas también tienen una A, carnes también tiene una A, entonces me debería de regresar todos esos, aunque no los estamos viendo. Y la respuesta es que sí me los está regresando, pero que yo no los puedo ver porque el record set está de manera horizontal. Entonces lo que tenemos que hacer es transponerlo. Vamos a escribir aquí un application punto transpose. Muy bien. Y esto, aquí no importa que lo escribí así porque me lo va a corregir, ok, como pueden ver ya me lo corrigió. Application.transpose, y de esta manera, es más, vamos a quitar este marcador que dejé, lo quitamos, y ya podremos empezar a escribir aquí algunos resultados. Volvemos a escribir, por ejemplo, la letra A, y vemos que ahora sí, estamos viendo todos los que contengan la letra A. Por ejemplo, si yo escribo ahora C, O, ahí vemos que aparecen puros congelados, pero está repetido, entonces eso no es un resultado deseable. Nosotros no queremos que a congelados me aparezca un montón, o sea, sé que congelados es la palabra que coincide, y como tengo muchos congelados, pues me están apareciendo todos. Entonces, ¿cómo dejamos solamente resultados únicos? Ya que tenemos, a esto ya es más sencillo, nos vamos aquí al get coincidences en definición, y simplemente el string SQL tiene que utilizar una función que se llama distinct. Entonces escribimos aquí distinct, abrimos un paréntesis y acá lo cerramos, porque ahora lo que estamos haciendo es englobar esto con una función que se llama distinct para poder obtener los distintos. Entonces si yo hago esto, vamos a escribir acá de nuevo. Abro mi lista desplegable y escribimos, por ejemplo, carnes, congelados, cuidado personal, lácteos. Ya no me aparece todos los resultados, ¿no?, duplicados, simplemente los únicos. Y ahí está, por ejemplo, congelados. Entonces vemos que ya prácticamente aquí me está funcionando. La única desventaja es que, por ejemplo, si yo escribo aquí CO, me lo está rellenando con congelados, como podemos ver. Entonces, esto me puede estorbar un poquito al funcionamiento que nosotros queremos en nuestro listbox. Entonces, nos vamos acá a las propiedades de cada uno de estos listbox, lo selecciono y vamos en esta parte donde está el match entry y le digo que no me lo autocomplete, que lo deje como none, para que no intente autocompletar y no, porque si yo escribo, por ejemplo, CO, directamente me lo pone como congelados, pero ¿qué tal si yo tengo otra cosa que también empieza con CO? Entonces, pues bueno, es muy importante que a veces sí lo quitemos. Entonces, si yo abro, por ejemplo, de nuevo, tenemos aquí, ahora sí, ya empieza a funcionar. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo escribo un resultado? En este caso, yo entré a B. AB no me está regresando ningún resultado, entonces esto me manda un error. Recordemos que yo les mencioné que cuando no tenemos items, aquí tenemos una propiedad que se llama endOfFile. Entonces vamos a escribir aquí, si listItems.endOfFile, quiere decir que no hay resultados. Entonces, en este caso, vamos a cerrar aquí un bloque if. En este caso vamos a mandar en nuestro listbox que el cmb category.list sea igual a un array que diga no hay resultados para esta búsqueda. No hay resultados para esta búsqueda. Muy bien. Cerramos el paréntesis y ahora sí. Y no salimos, ya no tenemos que hacer nada más. Salimos con exit sub. Muy bien, entonces vamos a probarlo de nuevo. Escribo aquí algo. Y cuando no hay resultados, por ejemplo, no hay algo que coincida con la letra SA, o sea, no, por ejemplo, hay AS que es verdura, bebidas, frutas, verduras, pero cuando yo escribo SA, o sea, no hay algo que coincida, entonces así me va a aparecer. No hay resultados para esta búsqueda. Lo podemos hacer un poquito más grande para que se vea por completo. Pero es así como nos podría ayudar a evitar ese error. Cuando yo escribo algo que no coincide, pues así se va a estar viendo. Y ahora lo que nos queda es trasladar esta lógica para estos otros. Entonces, como ya tenemos todo parametrizado, lo único que tenemos que hacer es también parametrizar un poquito esta función porque sigue siendo solamente para categoría. Entonces vamos a parametrizar el combo box. Entonces vamos a ponerle aquí combo box, combo, o es más, mejor vamos a ponerle drop down list
Aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos y va a ser de tipo msforms.combobox. Muy bien, es que no le quise llamar combobox porque hay un objeto que se llama justamente combobox. Entonces así lo ponemos, drop down list, y entonces acá en lugar de escribir todo esto es drop down list, y aquí también es drop down list. Y necesitamos también decirle, además de eso, esto, por ejemplo, aquí siempre va a estar buscando en categoría. Entonces aquí antes de esto vamos a escribir un parámetro que diga string column y va a ser de tipo string. Y entonces acá es donde tenemos que decirle a qué columna vamos a buscar. Muy bien, entonces ya sabemos que siempre va a ser la hoja datos, la hoja productos, perdón, la tabla productos, la columna la vamos a mandar. Entonces la columna aquí en get items necesitamos mandar en el segundo parámetro la columna. Entonces la columna en este caso, que es el de categoría, porque es el CMB category, vamos a escribir categoría. Muy bien, y ahora también el tercer parámetro que estamos mandando para parametrizar esto es el drop down list. Entonces va a ser mi.cmb category. Muy bien, entonces así prácticamente ya podríamos parametrizarlo para todas las demás, porque ya no solamente estaría trabajando con uno. Entonces si yo copio esto y lo pego dos veces más, porque son tres listas desplegables, aquí simplemente lo cambio por cmb. En este caso no es cmb category, sería cmb branch. Entonces escribimos cmb branch. Muy bien. Y en este caso ya no sería la columna categoría, sería la columna marca, y aquí sería el mi.cmb branch. Muy bien, y acá también necesitamos cambiar el nombre, que es el product name, si no mal recuerdo. Entonces es product, cmb producto, entonces escribimos aquí product. Muy bien, y ahora sí, copiamos esto, lo pegamos acá, mi.cmbproduct. Muy bien, y acá sería la columna nombre, porque aquí se llama nombre, que es esta. Muy bien, entonces ahora sí ya lo tendríamos todo parametrizado. Entonces vamos a checar si ya la lógica funciona de igual manera para todos estos. Aquí me faltó solamente cambiar también por cmb branch. Muy bien, entonces ahora sí, son estos los que tenemos que cambiar. Muy bien. Y por último también aquí me está faltando, antes de checarlo, producto. Muy bien. Entonces esta es la lista desplegable que necesitamos cambiar, la de producto. Y acá también la de branch, categoría. Creo que ahora sí podríamos empezar. Entonces seleccionamos acá bebidas, por ejemplo, todo lo que termina con S. Ok, por ejemplo, vamos a escribir bebidas. Perfecto. Ahora, la marca. Por ejemplo, escribo una A, me aparecen todos los que contenga A, todo lo que contenga B, todo lo que contenga C. No importa el nombre o el orden en donde esté, todo lo que contenga la letra E. Por ejemplo, elegimos esto y el nombre del producto. Por ejemplo, ahora sí, empezamos a escribir aquí los nombres de los productos y empiezan a darme todas las coincidencias. Cuando no hay resultados, me dice que no hay resultados para esa búsqueda. Y así es como podríamos empezar a trabajar con estos formularios que pues no directamente solamente buscan las coincidencias exactas, sino también que contengan las letras, no importa en qué punto, pues podríamos mostrar esos ítems. Espero que este video les haya gustado, que hayan aprendido cosas nuevas y no olviden suscribirse para más tutoriales de este estilo. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien.